Hola a todos, bienvenidos. Estamos en un evento más de la Academia Bíblica Pesher y esta vez también ligado a publicaciones Querigma. Quiero agradecer a los que están aquí en Zoom y los que van a estar viendo en Facebook. Muchas gracias. Los que verán en YouTube posteriormente, también muchas gracias. Pedirles que compartan esta, por un lado, presentación, por otro lado, conversatorio acerca de uno de los libros que abarca parte de interpretación y también filosofía de interpretación. Hoy es un evento especial. Quiero, claro, hacer una presentación muy general del autor, Josh Reyes, y luego tener eh, una exposición. Él hablará acerca de su libro, Hermenéutica Bíblica Analógica. De ahí tendremos tiempo para preguntas y respuestas. En el link de los que están viendo en Facebook o los que van a ver en YouTube, en la descripción está también la forma de adquirir el libro. Ahorita por Amazon o pueden acercarse a cualquier librería de cristiana, solicitarlo. También Publicaciones Querigma tiene convenio con una empresa española que a su vez tiene convenio con algunas imprentas en algunos países donde no necesitas comprar desde Amazon, sino comprar en esa oficina y te lo imprimen en ese mismo país y llega a tu domicilio con mayor facilidad. Esas son algunas novedades que tiene Publicaciones Querigma desde el mes de julio. Así que aprovechen esta oportunidad y yo voy a hacer una corta presentación del autor y luego le voy a pedir que él se presente más exhaustivamente. De George Reyes, a decir verdad, cuando llegué a CETECA en el año 2011 a estudiar una maestría, la maestría en Biblia, se hablaba de él, especialmente en algunos cursos relacionados con el Antiguo Testamento y temáticas de interpretación literaria. Comento esto, que en los cursos con don Gary, el doctor Gary Williams, se nos pedía leer algunos de sus artículos, los artículos que George Reyes había publicado en la revista Kairos. De allí también, en una oportunidad me tocó hacer exégesis de Amós capítulo 9, versículos 11 al 15, justo para el curso de exégesis de Amós. Y George Reyes había publicado un artículo acerca de eso, de ese pasaje también. Pues tuve que citarlo. Y así, él ha publicado varios artículos en relación a exégesis, hermenéutica, especialmente hermenéutica de análisis literario. Y otra experiencia que tuve con el autor es que un ex rector del CETECA, no, en algún sentido, me comparó con él. No porque yo haya escrito libros o artículos en ese tiempo de buen rigor académico como lo hace George Reyes, sino también, o sea, más que eso era por que George Reyes da clases en diferentes escuelas y ha estado en diferentes países enseñando y me dijo, es que los académicos como ustedes, como George Reyes, tú y otros, que están más concentrados en la investigación, bueno, para mí fue un privilegio que me compararan con George Reyes. Ha publicado bastante en otras revistas, no solamente en Kairos, la revista bíblica de Argentina y otras revistas. También tuve el privilegio de verlo personalmente, porque solamente una vez le he visto personalmente, en la Ciudad de México,
Yo estuve en el equipo de traductores bíblicos como asesor exegético y él estaba ahí, porque justamente nuestra reunión, la reunión con la Unión Nacional de Traductores Indígenas de México, la oficina está al frente del seminario presbiteriano. Y coincidimos y luego la presentación de mi libro en la Ciudad de México. Fue un tiempo muy bonito y con su libro Hermenéutica Analógica, bíblica analógica, hemos hecho un trabajo de edición. O sea, he colaborado en algún punto de la edición de ese libro y estamos a la espera de otros libros relacionados con la hermenéutica analógica. Yo sé que para algunos es nuevo decir, ¿qué es la hermenéutica analógica? De eso hablaremos hoy. Así que, George, en primer lugar, yo di someros detalles. Bueno, no dije que eres ecuatoriano, no dije que vives en México, pero podrías ahondarnos un poquito más de tus estudios, de dónde eres, dónde te permitió el Señor servir, tu cargo eclesiástico también. Cuéntanos. Sí, muchas gracias, compañero Abner. Agradezco tus palabras y bueno, no tengo mucho que añadir, ¿no? Sino que también me he dedicado en el área de la literatura, ¿no? Especialmente la poesía, el ensayo, la crítica literaria, áreas que puedo decir yo, desde niño, me han fascinado y he venido trabajando de una u otra manera, ¿no? Soy profesor, actualmente colaboro con el seminario Querigma y otros seminarios, otras instituciones. Bueno, estoy con el plan de escribir, bueno, estoy investigando, solo que no he avanzado por las múltiples ocupaciones, ¿no? Sobre un nuevo libro relacionado con la contextualización bíblica, ¿no? Es una propuesta metodológica. Desde el punto de vista protestante, ¿no? Creo que eso yo lo tengo que enfatizar, ¿no? Desde el punto de vista protestante. Y aquí en México estoy afiliado, por decirlo así, con la denominación presbiteriana, ¿no? Aquí en Chihuahua, con el presbiterio de Chihuahua. Así que esos son las relaciones eclesiásticas en las que tengo el privilegio de participar, ¿no? Y también en asuntos ministeriales. Y la literatura que yo la veo como parte de la misión, ¿verdad? No es una agenda, no es algo ajeno, digamos, a la vocación que el Señor nos puede dar, ¿no? A la par de la teología, de la hermenéutica, de la exégesis, de la teología en general, pues está también el don que el Señor nos ha dado en relación a la literatura, a la poesía, ¿no? Y a la crítica literaria y el ensayo. Y a eso también me he dedicado, dedico mayor tiempo también, al igual que el asunto teológico, ¿no? Hermenéutico teológico. Así que estoy muy agradecido, muy feliz en realidad de tener esta oportunidad de conversar algo respecto a este libro, ¿no? Hermenéutica Bíblica Analógica, que fue editado el año pasado, 2022, no, el 2021, por Querigma, la editorial Querigma, que es propietaria también del seminario donde colaboro. Bueno, muchísimas gracias, Abner. No mencioné justamente esos detalles de la literatura, ¿no? Los que pueden buscar en internet y van a buscar George Reyes van a encontrar muchísimo de poesía. Acaba de publicar hace poco otro librito de antología poética. Acerca de sus estudios, pues estudió en CETECA, ¿no? La maestría y el doctorado en Prodola, programa doctoral latinoamericano. Eso está dentro de sus perfiles académicos. Ahora hablemos del libro, así que
vamos a tener una especie de presentación general donde el propio autor va a decirnos de qué trata el libro. Yo voy a compartir la pantalla eh, y él va a estar exponiendo. A ver, cuéntenos de qué trata tu libro. Sí, bueno, hermenéutica analógica es un proyecto, bueno, más que proyecto, es una propuesta, ¿no? Es una propuesta para la hermenéutica contemporánea, ¿no? Por ese puesto del modernismo y posmodernismo hermenéutico a la analogía hermenéutica. Y lo que voy a hacer aquí es sintetizar cada capítulo, esperando ser claro. Bueno, luego vienen las preguntas, ¿no? En caso de alguna duda, de alguna ampliación. Así que vamos a irnos del modernismo y posmodernismo hermenéutico a la analogía hermenéutica. Puedes avanzar en el siguiente capítulo, generalidades. Como tal, la obra es un planteamiento, no me deja ver aquí ¿cómo hago? Donde está la imagen, hay una sección. Sí, ya la quité, Okay. ya estuvo. Como tal, la obra es un planteamiento analítico y crítico. Fíjense bien, analítico y crítico de la hermenéutica bíblica, académica y pastoral contemporánea, ¿no? El planteamiento lleva a la propuesta teórica y metodológica de una hermenéutica analógica. Debo aclarar aquí que el otro gran proyecto, el otro gran desafío es en realidad cómo funciona esta hermenéutica analógica en el análisis, en la exégesis bíblica, ¿no? Y acabo de escribir un ensayo sobre este libro, no recuerdo ahorita el título, pero que lo mandé a CETECA, a Kairos, ¿no? Y al parecer el próximo año, en el homenaje que se le está haciendo al doctor Núñez, va a salir publicado primero Dios. Entonces, ese es otro proyecto desafiante, ¿no? Aplicar esa hermenéutica, esa propuesta, digamos, esa hermenéutica analógica al texto sagrado, ¿no? Pero ya lo estamos trabajando, ya comencé a escribir este ensayo, ¿no? De aplicación. ¿Puedes pasar, por favor, a la siguiente diapositiva? Ya. No sé si me salté la 2. ¿No? ¿Verdad? El punto 2. Ya. El planteamiento lleva a la propuesta teórica y metodológica de una hermenéutica analógica. Ahora sí. Coadyuvante contra la historia triste de asalto, abuso y sometimiento del texto desde un punto de vista moderno y posmoderno. Aquí está el meollo del asunto, ¿no? Esta es una propuesta que se abre a teorías y metodologías contemporáneas desde una posición conservadora, ¿verdad? Hablamos aquí de conservadora, no fundamentalista, porque para mí hay diferencia entre ser un fundamentalista y ser un conservador. Entonces aquí la posición es conservadora, que busca mantener teorías, fíjense bien, y metodologías que no atentan contra la fe de la Iglesia Apostólica en cuanto a la fe de la Iglesia Apostólica en lo que tiene que ver sobre la naturaleza ontológica, es decir, sobrenatural, inspiracional de las Escrituras y otros aspectos de esa fe. Para el logro de lo que me propongo, sintetizo a continuación cada uno de los 7 capítulos de contenido.
El segundo capítulo, en realidad, ¿no? El primero es la introducción, ¿no? Donde están los objetivos, la metodología y la dedicatoria. Entonces, vamos al segundo capítulo. Este capítulo rastrea el orden histórico, generador y general de la historia triste del texto. El panorama epistemológico hermenéutico contemporáneo, es decir, la manera en que el texto sagrado ha venido siendo interpretado, conocido en los círculos, en los círculos hermenéuticos en los recientes años. Bueno, hay un error. Puedes retroceder. En los recientes años y en los círculos hermenéuticos mencionados, ¿no? Adelante. El capítulo 3 aborda el tema clave de la obra y que alcanza un nivel filosófico ya desde principios del siglo XVII. Se trata de la contextualización o situacionalidad del lector dentro de un contexto determinado y que en los círculos filosóficos hermenéuticos fue universalizado por el hermeneuta alemán Hans Georg, puedes pasar, Gadamer, como conciencia histórica efectual y problema hermenéutico real en la interpretación del texto, generador esencial de la historia triste del mismo. El capítulo 4 recoge narrativamente algunos ejemplos en los que se evidencia el impacto de la contextualización del lector en los círculos hermenéuticos, tanto académicos como pastorales en los recientes años. El capítulo 5 esboza una ética hermenéutica y una hermenéutica de la fe como un camino de acción solidaria a favor de la liberación del texto y de su hermenéutica de abuso y sometimiento. El capítulo 6 plantea una epistemología analógica que deriva en una hermenéutica analógica bíblica para el texto en general, es decir, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y como camino de acción de equilibrio y solidaridad en pro de la liberación mencionada. ¿No hay nada? ¿Qué pasó? Capítulo séptimo y el epílogo. Bueno, parece que no hay nada. Bueno, el capítulo séptimo y el epílogo rastrea, digamos, el aporte que hace el capítulo séptimo, el aporte que hace la hermenéutica analógica a la hermenéutica tradicional o a la hermenéutica en general, la que hemos venido practicando todos los intérpretes del texto sagrado. Y el epílogo no hace más que, por decirlo así, ensayar esta propuesta en el género narrativo bíblico, ¿verdad? De una manera general, de una manera como un pincelazo, nada más, ¿verdad? Entonces, este es el contenido de este libro, ¿no? De esta propuesta analítica y crítica. Cuestiones más de meternos un poquito más a las cuestiones del libro y algunos conceptos. ¿De quién partes, de qué teórico partes para hablar de hermenéutica analógica? Fíjate que a mí me sirvió mucho, en gran manera, la propuesta del filósofo mexicano Mauricio Bechot. Es un escritor muy conocido que sigue escribiendo y escribiendo libros
incluso que tienen que ver con hermenéutica. Claro que lo hace él habla de una hermenéutica secular, aplicado al derecho, aplicado a la sociología, aplicado a la antropología, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo comencé a leer a Bechod al respecto, a mí me pareció muy interesante, ¿no? Cómo podríamos, de una u otra manera, aplicar esta propuesta de Bechod, esta propuesta teórica secular al texto bíblico. Claro, desde la perspectiva, repito, conservadora. No enamorado así críticamente de algo que no puede funcionar realmente en un texto sagrado como son las escrituras, ¿no? Ok, pero yo estudió teología, estudió para ser Butchod es un sacerdote. sacerdote, sí, es un Ajá. sacerdote dominicano, Ujú. pero él no ha trabajado la hermenéutica, su teoría, ¿no? En el texto sagrado, sino en los textos que ya mencioné, ¿no? Ok, eh, entonces yo he leído someramente de que la hermenéutica o filosofía analógica se ha aplicado en diferentes campos, ¿no? En diferentes campos, pero es nuevo, es un trabajo reciente. Sí. Entonces, está la crítica que se suele hacer de si lo nuevo o lo reciente tiene algo que aportar. Entonces, ¿cuánto ha influido esta hermenéutica analógica que tú sepas en algunos, aparte de ti, ¿no? Aparte de ti, pero en otros intérpretes de la Biblia? ¿Conoces Sí. a alguno? Fíjate que yo no quiero darme ese, digamos, ese título de innovador, porque en realidad ya ve mi propuesta no es original, teóricamente, no hablando, teóricamente, pero lo original está en la aplicación al texto sagrado, ¿no? Y yo realmente he buscado otros aportes, ¿no? Al texto sagrado, la aplicación de esta teoría al texto sagrado, pero no lo he encontrado. El único que ha trabajado en un texto bíblico es el mismo Bouchot, pero solamente él escribió un ensayito muy pequeño, pero yo no he visto que alguien más haya trabajado este aporte. Claro que es un aporte nuevo, ¿no? Como yo digo ahí, siempre hay que estar trabajando, profundizándolo, y yo lo hago con mucho cuidado, ¿no? Lo hago con mucho cuidado hasta dónde puedo llegar, hasta dónde me permite, digamos, mi fe, la fe de la Iglesia Apostólica, mis convicciones teológicas, me permiten arribar o aplicar esta teoría a las Sagradas Escrituras. En realidad, es en el texto, aplicada al texto sagrado, es un campo virgen. Yo no conozco de otra persona que esté trabajando, ¿no? Esta hermenéutica analógica sobre el texto bíblico. Creo que fue el 2020 o 2021, no estoy seguro, que pasaron por aquí, por la casa, aquí en Tapachula, que es frontera entre México y Guatemala, pasaron unos estudiantes del Seminario Cristo de las Naciones y se hospedaron aquí en casa. Y mencioné, hey, tu profesor de hermenéutica va a ser George Reyes. Les mencioné y les dije que en un futuro, cuando se hable de la hermenéutica y sus aportes, George Reyes va a aparecer como uno de los que innovó y planteó una propuesta, como lo hicieron otros al trabajar con los aportes de Gadamer o de Ricord, que trabajaron en los campos filosóficos y literarios y que vinieron luego a aplicarlo al texto bíblico, ¿no? Y ese es tu caso en el que estás aplicando el texto bíblico.
Muy bien, esto para nuestros oyentes y también, vamos a decir, televidentes, de que piensan de que la hermenéutica proviene de iluminación angelical, que viene un ángel y dijo, así se debe interpretar la Biblia. Si uno conoce un poquito de la historia de interpretación, inclusive la interpretación de Esdras estuvo influenciado por el modelo de interpretación, digamos, aramea, o cuando hablamos de la interpretación de Hillel, ¿no? Con sus métodos, etcétera. Todo quizá no nació en el campo de la iglesia, pero fueron aplicados a la iglesia, usados para el beneficio de la iglesia. Pero también hubieron abusos, de lo que tú quieres evitar, ¿verdad? Quieres evitar que se cometan abusos. En tu libro hablas mucho de dos términos que cuando leí eran muy recurrentes. Hablamos del univocismo y equivocismo. ¿Qué quieres decir con eso? Sí. Bueno, antes de responderte así brevemente sobre tu pregunta, me gustaría agregar que la hermenéutica en realidad es una hermenéutica, tiene su origen en los griegos, ¿no? Donde se tenía esa perspectiva de que el intérprete recibía revelación, ¿no? Una revelación sobrenatural, al interpretar, digamos, a tal o cual autor, ¿no? A tal o cual libro de literatura. Y esta hermenéutica, con el paso del tiempo, fue aplicada ya al texto sagrado, ¿no? Del texto secular fue navegando al texto sagrado. Como tal, la hermenéutica no es de inspiración, digamos, bíblica, ¿no? Lo que sí lo es la aplicación y sus principios hermenéuticos, ¿no? Ahora, el capítulo segundo, como ya dije, ¿no? Es un análisis del panorama hermenéutico contemporáneo, ¿no? A nivel universal, no solamente latinoamericano, ¿no? Porque la hermenéutica es universal, ¿no? Ahí hablo de esas dos hermenéuticas o epistemologías, ¿verdad? Sabemos que cuando usamos la palabra epistemología estamos hablando de la manera como nosotros nos acercamos al texto o cualquier otro texto, incluso literario, ¿no? Un libro de poesía, una narrativa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a esa obra? ¿Qué metodología usamos? ¿Qué principios usamos, no? Para entender de una u otra manera, ¿no? El meollo de esa obra, ¿no? Entonces, cuando hablo de epistemología, ¿no? Esas 12 epistemologías, me estoy refiriendo a ese modo, ¿no? ¿Cómo nos acercamos nosotros a un texto, al texto sagrado para entenderlo? Entonces, en el panorama epistemológico se habla de dos tendencias, ¿no? La primera es la tendencia univocista o moderna, es decir, la que propugna, digamos, la que busca en el texto sagrado, ¿verdad? Ya hablando directamente concentrándonos en la hermenéutica sagrada, ¿no? Un solo sentido en el texto. No hay más. Hay un solo sentido en el texto sagrado. Y yo comparto en un alto grado esta perspectiva, ¿no? Un solo sentido en el texto. Esa es la epistemología univocista, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando recibí algunos cursos de hermenéutica en el seminario, de eso me hablaban, ¿verdad? De una sola interpretación y que debemos tener cuidado y eso es, yo lo valoro mucho, ¿no? Porque nos hacían consciente de una u otra manera, ¿no? De que esa contextualización nuestra de la que hablo en el capítulo 3
esa contextualización nuestra en realidad interfiere muchísimo. Estemos conscientes o no estemos conscientes en la lectura de un pasaje, ¿verdad? Por eso nos decían, ¿no? El profesor de hermenéutica, recuerdo que nos decían, debemos de procurar cierto grado de objetividad en la interpretación, ¿verdad? De tal manera que yo sí comparto en un alto grado esta propuesta univocista. Esa es una de las epistemologías, digamos, en el panorama epistemológico hermenéutico contemporáneo. Ahora, la otra tendencia es la equivocista, es decir, la que propugna infinidad de interpretaciones, que al fin y al cabo todas esas interpretaciones son válidas y que no hay una interpretación correcta, normativa, ¿no? Yo no comparto en un alto grado esta propuesta. Lo que sí comparto es que en realidad, bueno, más adelante espero comentarlo, ¿verdad? No quiero adelantarme a eso, pero yo no comparto en un alto porcentaje la propuesta del equivocismo, ¿verdad? Porque todo es válido, no hay una interpretación válida, nadie tiene la razón, y hablando, digamos, de las escrituras, del contenido, eso es bastante problemático, ¿verdad? Pero a la par de esas dos epistemologías siempre ha venido la hermenéutica, la epistemología analógica, la que ha buscado ese equilibrio entre las dos. Y uno lo puede comprobar realmente si es exégeta, si es hermeneuta, que en realidad sí hemos venido practicando la hermenéutica analógica, porque cuando tú te acercas a la lectura, a la interpretación del texto, el ser humano siempre, de una u otra manera, busca el equilibrio. Somos analógicos, dice Mauricio Bechot, por naturaleza, y yo lo creo eso, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando hacía en el seminario, ¿no? Ciertos trabajos de exégesis, buscaba ese equilibrio. Muy bien, por eso es que en la exégesis o en un trabajo de investigación, uno no se debe basar de una sola obra, de un solo libro, de una sola propuesta, sino que hay que leer leer críticamente y ver qué aportes en realidad pueden contribuir a lo que yo quiero proponer, ¿no? Del texto sagrado. Entonces, esas tres epistemologías en realidad han venido corriendo paralelamente, ¿verdad? Y ahora está tan de moda la epistemología equivocista, ¿verdad? Sí. Que es a eso, contra eso lo que apunta, digamos, más la hermenéutica analógica, ¿verdad? La propuesta de la hermenéutica analógica. Sí, bueno, dentro del mundo de la interpretación bíblica especialmente, en el lado protestante y más conservador, pues somos equivocistas, no, univocistas. O Univocistas. sea, eso, hemos aprendido y buscamos en cualquier curso de exégesis y de interpretación decir, busca la intención del autor. Ok, ¿qué autor? ¿El autor humano, el autor divino? Y al fin y al cabo está difícil. Y viene el otro extremo de decir el intérprete ya, o la autoridad ya no es ni el texto ni el autor, sino el lector, ¿no? Pasamos al otro extremo donde vamos a encontrar muchísimas interpretaciones y todas son válidas, aunque sean contradictorias. Y no puede haber comunicación de ese modo. Pero abunda, es muy común esto en muchos seminarios de tinte quizá un poquito más modernista o postmodernista, mejor dicho, ¿no? Progresista sería la palabra, que estén llegando a cierto relativismo.
pero el univocísmo también podría tener sus problemas. Y es por eso que dices, ¿no? Que no estás del todo de acuerdo, pero tu balanza se inclina más para este lado que para el otro. Muy bien. Un filósofo criticaba mucho diciendo, pues así, desde esa perspectiva, cualquier cosa entra en la hermenéutica analógica, porque es solamente buscar el equilibrio, ¿no? Buscar el equilibrio. Quiero comentarte que me hizo recordar a Craig Blomberg, ¿ya? Él, pues, bueno, enseña en Denver, pero también fue a enseñar interpretación de parábolas al CETECA, tuve el privilegio de escucharlo, y en su clase hablaba, no de hermenéutica analógica, él está hablando de su tesis doctoral, y contó la historia de interpretación de las parábolas, que es parecida a esta, o lo quiero conectar, porque Julicher habló de una sola interpretación, o sea, un solo punto comparativo en las parábolas, ¿no? Pero la hermenéutica alegórica hablaba de muchos puntos de comparación. Pero Blomberg dice en su tesis doctoral de que ni lo uno ni lo otro, sino hay que conseguir quizá 2 o 3 puntos de comparación. Me suena hermenéutica analógica. ¿Qué piensas? Sí, claro, epistemológica y teóricamente eso es hermenéutica analógica. Es parte, digamos, de la hermenéutica analógica, pero la hermenéutica analógica es más que eso, ¿no? Es No es más que solamente eso. conseguir 2 o 3 puntos válidos, posibles, sino más que eso. Sí, sí, es más que eso, porque la hermenéutica misma, la exégesis, es un trabajo arduo, es un trabajo que tiene que ver no solamente con muchas metodologías, si hablamos de una hermenéutica complementaria, ¿no? Eh, eh, sí, eh, mucha metodología, pero también mucha teoría, ¿no? Tu teoría tiene que ir por delante y depende de tu teoría, depende de tu metodología en tu acercamiento al texto sagrado. Así que este autor que tú mencionas, Blomberg, tiene razón, ciertamente, aunque él no hable de hermenéutica analógica, él está haciendo alusión de una u otra manera a esa hermenéutica. Pero es más que eso. Ok, sí, hay que conocer la cuestión epistemológica y luego ciertos paradigmas que todavía creo que falta trabajar. O sea, eso es tu proyecto a la postre, ¿no? Trabajar una ¿Sí? especie de manual o una especie de lineamientos más generales en algunos casos y en otros casos más específicos. Traigo a colación esto porque estoy enseñando actualmente un curso de seminario de investigación de tesis y una de las estudiantes en su proyecto de tesis habló de análisis de ciertos textos bíblicos ligados al problema de la migración desde la hermenéutica analógica. Y yo dije, esto no está muy trabajado, así que sería bueno estar aquí en la charla que vamos a dar. Pero al parecer hay interés, ¿no? Hay interés de aplicar esa hermenéutica. Yo leí por allí uno que otro intento en algunos ensayos, tesis como tal, todavía no creo que he encontrado una tesis que hable de la hermenéutica analógica bíblica, pero hay un intento. Cuéntanos, ¿cuáles serían, pues, esos retos o lineamientos que debemos tener, o por lo menos unas pinceladas que podemos tener para entrarle a este campo de la hermenéutica analógica? Yo creo que uno de los retos y fundamentos que debemos tener es un conocimiento teórico, ¿verdad? ¿Sí? Porque la hermenéutica es la teoría, ¿no? Y la exégesis es la práctica, aunque yo no hago tanta división entre hermenéutica y exégesis, ¿no? Pero tu teoría, como ya lo dije y yo recalco esto, tu teoría va a determinar tu acercamiento al texto.
Así que lo primero que yo podría recomendar es que infórmate teóricamente. Lo mismo sucede en el campo de la literatura. La mayoría de los escritores, de los poetas, no tenemos un conocimiento teórico de la hermenéutica literaria y de otros asuntos. Entonces hablamos románticamente de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, que la poesía salva, que la narrativa analiza al ser humano, que la poesía puede afectar positivamente a todo esta problemática política que nosotros vivimos en los países latinoamericanos. Yo no creo tanto así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría, repito esto, recalco, nos falta fundamento teórico. Y nos falta, digamos, un cuidado, digamos, porque fácilmente nosotros solemos enamorarnos de teorías, de acercamientos, sin ver el impacto, sin ver las implicaciones o el impacto que estas teorías pueden tener en el acercamiento al texto, ¿verdad? También yo recomendaría para eso, obviamente, no es leer propuestas, oír, digamos, bueno, por ahí hay una conferencia que habla sobre la hermenéutica analógica, por ejemplo, desde el punto de vista bíblico. Bueno, vamos a escuchar, ¿no? Porque todos estamos aprendiendo de todos. No todo vamos a concordar, ¿no? No en todo vamos a concordar. Pero sí vamos en alguna medida a aprender y reaprender ciertas cosas, ¿no? Hay que oír con mucho oído crítico, ¿verdad? Y la lectura te abre todo un panorama. Te deja ver ciertas cosas que pueden ser y ciertas cosas que no pueden ser tratándose en el texto bíblico. Ahora, en el campo literario, sabes que mi libertad es que ahí no hay, digamos, yo no debo tener tanto cuidado con la intención del autor, ¿no? Porque es más, según mi teoría, la poesía no tiene que analizar lo que el poeta quiere decir. La poesía tiene su propio circuito, que es el circuito estético y el circuito cultural, nada más, ¿verdad? Pero en el campo bíblico, en el campo bíblico-teológico, sí, ¿verdad? Nos interesa mucho la intención del autor, la propuesta de los autores sagrados, ¿no? Y nos interesa también, o nos debe interesar más, que lo que nosotros entendemos o hemos entendido de las Sagradas Escrituras, de lo que enseñamos, esté conforme a la teología y fe de la Iglesia Apostólica, que este es un campo virgen en nuestros círculos hermenéuticos, ¿verdad? Queremos hacer un contacto, una conexión, digamos, casi romántica con la Iglesia Apostólica, pero en realidad nosotros vivimos desfasados de una u otra manera de la fe y la teología de la Iglesia Apostólica. Ese es otro desafío que yo veo por delante y que me desafía a mí mismo, ¿verdad? Una de las cuestiones que mencionas es, bueno, dos que he podido rescatar, es conocer mucho de la teoría hermenéutica, de cualquier teoría, conocerlas para identificarlas y saber los peligros, beneficios, etc. Y lo otro, que está implícito en el primero, está leer, ¿no? Leer todo lo que se pueda. Bueno, también mencionaste asociar con la fe apostólica. Esto, por supuesto, tiene un marco teórico también, porque cuando uno dice la fe apostólica, uno podría decir, esa fe apostólica es la de los apóstoles, pero ¿quién está en los apóstoles? ¿No? ¿El Nuevo Testamento, los padres de la iglesia? ¿Qué tipo de padres de la iglesia? ¿Hasta qué siglo consideramos padres de la iglesia? Aquí hago un corte, porque el próximo mes
un paréntesis, próximo mes, Dios mediante, voy a entrevistar a otro autor de Picasa, que tiene su curso de teología patrística, pero él abarca hasta el siglo XIV. Eso va a ser unas preguntas que voy a hacerlo. Para mí, patrística es de los padres y le limito a ciertos siglos, pero este autor los considera patrística todavía muchos siglos después. Entonces, eso también requiere un marco teórico. ¿A qué Sí, llamas fe apostólica? No es parte de nuestro tema, pero acláranos, por favor. sí, sí, claro, claro, claro. Porque cuando yo hablo de iglesia apostólica me refiero a la iglesia fundada por Jesucristo. Y esa iglesia fundada por Jesucristo no quedó sin seguidores, ¿verdad? Recordemos que Jesucristo mismo le encomendó la misión a sus apóstoles. Y esos apóstoles no quedaron sin seguidores, ¿no? ¿Quiénes vivieron más cerca de la era apostólica, de la enseñanza apostólica? Fueron los primeros cristianos. ¿Y quiénes son esos primeros cristianos? Bueno, fueron muchísimos, ¿no? Pero entre ellos, los más acreditados están los padres de la iglesia, ¿no? Que mantuvieron la tradición apostólica, y por tradición apostólica no solamente se refiere a lo que está escrito en las escrituras, ¿no? Sino también aquello que se transmitió correctamente, oralmente, ¿no? Nosotros tenemos un vacío al respecto, porque cuando estudiamos a los padres de la iglesia, todos los metemos en un solo saco, ¿no? A todos los criticamos por igual, por lo menos esa fue la perspectiva que yo recibí, ¿no? En la institución donde estudié, ¿no? Cuando hablamos de los padres apostólicos, no, fueron muy alegóricos, fueron tal y cual, ¿verdad? Y generalmente se resumen a los padres de la iglesia ¿cómo se llama? Siempre me olvido el que fue el primer hermeneuta, un gran erudito que aportó a la crítica bíblica, Orígenes. Cuando Orígenes no fue consagrado sacerdote, Orígenes fue excomulgado, anatemizado por la iglesia apostólica misma, por los padres de la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces tenemos en mente esos errores y lo enseñamos a los estudiantes. No todos los padres de la iglesia, después de la era clásica, vamos a decirlo así, son recomendados por la iglesia misma apostólica, por los padres de la iglesia, mucho menos Orígenes, ¿verdad? Entonces, hablando de iglesia apostólica, yo me refiero a la iglesia que transmitió, digamos, de una manera viva, de una manera correcta, segura, la enseñanza, lo que significaba, digamos, tal o cual texto que escribieron los apóstoles, y aquello que no tenemos registrado en el texto. Este es un problema, digamos, para nosotros, porque tenemos esas percepciones y muchas veces incorrectas de los padres de la iglesia, ¿verdad? Así que cuando yo me refiero a iglesia apostólica, me refiero a ese grupo de creyentes que supieron mantener intacta, por eso son padres ortodoxos, ¿verdad? Intacta la tradición apostólica, tanto escrita de la revelación, ¿no? La interpretación de la revelación escrita como la oral. Muy bien, gracias. Estamos hablando un poquito de la iglesia, que se debe seguir fiel a la tradición apostólica, y eso es la fe ortodoxa,
Yo lo asocio mucho con Judas 3, ¿no? Judas 3 habla de la fe ya dada a los santos. Sí, sí, por Y, supuesto que sí. y eso es Ahí, lo que hay que conservar. ahí Judas está manifestando su ortodoxia, ¿no? Y Mm. yo me adhiero a ella totalmente, ¿no? La fe dada una vez a los santos. Por eso es que los padres de la iglesia fueron tan cuidadosos, tan celosos. Y por eso anatemizaron a Orígenes, ¿no? Porque él ya se fue más al campo filosófico secular de aquel tiempo, ¿verdad? Y quiso introducir muchas herejías a la iglesia. Muy bien. Gracias a los que están viendo aquí nuestra transmisión en vivo, los que verán luego, tenemos algunos comentarios en Facebook. Voy a comenzar con una pregunta de Facebook y luego prepárense los que están en la sala de Zoom. Si tienen alguna pregunta, levantan la mano o lo escriben en el chat. La pregunta que tenemos en Facebook es de uno de los estudiantes de la Academia Bíblica Pesher, Claudio Hernández, pregunta, ¿qué diferencia hay entre la hermenéutica equivocista y lo que propone Derrida en la deconstrucción del texto? No, pues Derrida es el padre del equivocismo exagerado, duro, nihilista, que acaba con todo, destruye hasta la misma hermenéutica. Así que él es el padre, ¿no? Él es el padre del equivocismo. Y bueno, quien haya leído a Derrida, perdón, y quien se considere un cristiano fiel a la tradición apostólica, obviamente va a disentir, ¿no? En sus propuestas. Derrida es un pensador difícil de entender, pero al fin y al cabo es un nihilista. Destruye, repito, hasta la misma hermenéutica. Ese es seguir a él y a otros de la misma línea, pues, repito, llega a relativizar todo y a no creer en nada. Si antes, en el siglo XVIII, siglo XIX, lo que se ha clasificado como la teología liberal entraban a la Biblia con una tijera, y como diría Karl Barth, me quedo sin nada. ¿No? Hoy, que eso se tomó como una amenaza fuerte a la ortodoxia y a la fe, pues hoy en día, pues es creer lo que quieras, interpreta lo que quieras, al fin y al cabo, no importa, ¿no? Eso trae problemas. ¿Cómo crees que afecta esa interpretación a la iglesia? ¿Qué problemas ves allí con esa interpretación? Además de que no crees en nada, ¿qué problemas más ves? Bueno, que nos deja sin teología, nos deja sin el pensamiento mismo de Dios, ¿verdad? Y lo más, digamos, lo más desafiante es que ese pensamiento de Derrida, esa perspectiva de Derrida, ha entrado a la hermenéutica sagrada, a la hermenéutica bíblica. Hay un autor argentino que escribió algo así, no recuerdo muy bien el título, de un análisis hermenéutico del Antiguo Testamento. Y entre su propuesta teórica clave dice que en el texto bíblico no hay nada que entender, nada que analizar. No, ¿Por no. qué? Porque el pensamiento, digamos, la teología, la intención del autor es asumida por, como tú mencionabas al principio, por la intención del autor, ¿no? Del lector, perdón, en este caso.
Él es quien construye el sentido, significado, el mensaje del texto. Y eso no se puede aceptar. Ciertamente que nosotros como intérpretes tenemos un lugar clave en la interpretación del texto, pero para mí, desde mi perspectiva, yo como lector debo hacer un esfuerzo, no solamente por ser objetivo, sino un esfuerzo por ligar mi interpretación con la interpretación de la Iglesia Apostólica. Ahí me mantengo seguro. Y para eso se tiene que tener mucho cuidado, se tiene que investigar, se tiene que conocer a los padres de la Iglesia, uno se tiene que informar. No fácilmente esos libros los podemos tener a nuestro alcance, pero nada es imposible. Hoy, con el aporte bueno que hace, digamos, la globalización y las redes sociales, el Internet, nos puede ayudar mucho, ¿verdad? En la investigación, en la lectura de esas obras. Hay blogs, hay sitios que están destinados a esos libros. Sí, muy bien. Tenemos otra pregunta de otro estudiante de la Academia Bíblica Pesher, Carlos Rodríguez, pregunta, ¿qué tan consciente estaba la Iglesia Apostólica de una teoría hermenéutica? Bueno, los padres de la Iglesia no se manejan por como nosotros nos manejamos, ¿no? Nos manejamos, nuestra hermenéutica nos dice un hermeneuta protestante estadounidense, nos dice que es inquisitiva, que escarbamos en el texto, escarbamos buscando a ver qué propuesta no han visto otros intérpretes, otro hermeneuta, qué pensamiento del texto bíblico se le ha olvidado a otros intérpretes. Por eso escarbamos y escarbamos en el texto, lo analizamos, usamos esas tijeras como hace la hermenéutica histórico-crítica, ¿verdad? Entonces, creo que los padres de la Iglesia no tienen esa mentalidad. Ellos le traen la interpretación del texto sagrado de una manera no solamente oral, sino escrita, y lo tienen todo escrito en su liturgia, pero no existe tal teoría. Y tampoco creo que los apóstoles del Señor Jesucristo, como Pablo, estuvo consciente de que estaba escribiendo en realidad ciertos pensamientos que a la postre sirvieron, obviamente, ¿no? Para la Iglesia, ¿no? Para nuestra salvación, para la salvación de la humanidad. Pero una propuesta así, una concientización así de que teoría hermenéutica, no creo que la hayan tenido. La pregunta de Carlos viene relacionado con la historia que tenemos acerca de la historia de la hermenéutica. Nos hablan pues de Esdras, ¿no? Luego de Gilel, que Pablo pudo haber usado mucho de las ideas interpretativas de Gilel, y de allí un poquito ya por el siglo II, la escuela de Alejandría versus la escuela de Antioquía, una más, no es exclusiva, ojo, no exclusiva, pero con más énfasis en Antioquía de una interpretación literal, y en Alejandría con más énfasis a una interpretación alegórica. No exclusiva de que solamente se hacía de ese tipo, sino con cierto más énfasis, y quizá eso lleve a una conclusión, no sé si engañosa o precipitada, de que sí había una teoría crítica y por tanto hay que rescatar esa teoría crítica. Quizá no había una teoría, pero sí había pinceladas o nociones generales de cómo se debe interpretar la Biblia. Obviamente que sí, ¿no? En el caso de Esdras, ¿no? Ahí vemos que Esdras es un hermeneuta, ¿no? Pero él no estaría, pienso yo,
tan consciente de que él estaba haciendo hermenéutica y que él estaba usando una teoría interpretativa, ¿no? Él estaba siguiendo la tradición, digamos, afirmando la unidad del texto sagrado, la historia, digamos, unida de la salvación, ¿no? Él estaba conectando tanto su presente con el pasado, pero que haya estado consciente de que estaba usando una hermenéutica y que estaba animando a hacer hermenéutica, yo no lo creo, ¿verdad? Porque no solamente Esdras hizo tal cosa, ¿no? Los apóstoles mismos, los autores del Nuevo Testamento, hacen hermenéutica, ¿no? Desde viéndolo así retrospectivamente, ¿no? Del texto antiguo testamentario. Pablo, Santiago, todos los apóstoles usaron el Antiguo Testamento, ¿no? Para en sus aportaciones, no solamente éticas, sino también teológicas, dogmáticas, podríamos decir. Ok. Todos hacemos interpretación, ¿no? Todos nos convertimos en cierto sentido como hermeneutas. Interpretamos, mal o bien interpretamos, pero muchas veces no somos coherentes con una teoría o un lineamiento interpretativo. Así es. Lo que se busca aquí es ser consciente de esa línea, por lo menos en el extremo donde creo que nos movemos en nuestra comodidad de decir, no, es que yo soy conservador y busco una sola interpretación. Creo que es más cómodo. Allí sabemos de que debe haber una sola interpretación. Pero ¿cuál es la interpretación? ¿Verdad? Ese es el problema, de que cada comentarista saca lo que creería que es la interpretación correcta. Así es. Y después viene el estudiante que está haciendo su exégesis o su monografía o está haciendo su tesis y dice, y total, ¿cuál es la interpretación correcta? Sí, por eso hablaba y hablo y lo he recalcado un poco en este libro, ¿no? Que nuestro deber como intérprete es mantenernos en conexión con la fe, la teología de la Iglesia Apostólica, ¿verdad? La mayoría de nosotros hemos recibido, se nos ha enseñado una hermenéutica creativa. Si tú vas a copiar, digamos, de los padres de la Iglesia, entonces no estás siendo creativo y corres el riesgo de ser alegórico. Corres el riesgo de ser alegórico y de copiar únicamente, no vas a ser creativo, tú no vas a hacer una exégesis, una hermenéutica que en realidad averigüe sobre el texto, sobre el contenido del texto, porque eso es lo que a nosotros como protestantes siempre nos ha interesado, ¿no? Como que si la revelación ya no estuviera, valga la redundancia, revelada, ¿no? El conocimiento, el contenido, que nosotros seguimos escarbando, y eso nos ha metido en muchísimos problemas de hermenéuticos y de interpretación y de teología. Muy bien. Estamos teniendo una buena charla, conociendo no solamente la hermenéutica analógica, sino también algunos criterios extras. No sé si aquí, por favor, no vi las manos levantadas, los que están en Classroom, en Zoom. Vi una mano levantada, pero no me fijé quién es. Si tiene su pregunta, levante su mano para que podamos hacerlo y darle oportunidad para que él lo pueda hacer.
Pregunta acerca de la hermenéutica analógica, acerca del libro como tal, o alguno que tenga relación con el tema. Bueno, mientras lo van desarrollando, no veo ninguna mano, mientras lo van pensando. Carlos Alec, por favor, tu pregunta. Ahora sí. ¿Me escucho? ¿Escucho, verdad? Parece que no. Pero está muy bajo el volumen. Vamos a ver si... ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, buenas noches, profesores, Abner, buenas noches, profesor George. Qué gusto poderlos escuchar a los dos. Y bueno, yo tengo una pregunta, para el profesor Reyes. Bueno, ¿a qué se refiere con ese equilibrio, no? Entre las diferentes voces. ¿Cómo podríamos llegar a un equilibrio, no? Porque tal vez podrían haber muchas voces, una sola voz, pero ¿cómo encontrar ese equilibrio, no? ¿Qué pautas podríamos seguir para llegar a este equilibrio? Y también tengo otra pregunta, ¿qué participación hay del Espíritu Santo, ¿no? En la guía de esta hermenéutica, ¿no? Si es que la hay o no la hay, ¿no? Es decir, cómo podríamos tomar conclusiones, cómo podríamos trabajar con esta hermenéutica analógica, pero si hay alguna participación del Espíritu Santo, ¿no? Involucrado en este proceso. Saludos, Carlos. Gusto de saludarte. Fíjate que solo escuché la primera porque aquí tuve un concierto. Acaba de llegar una persona también. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Fíjate que parte de la hermenéutica analógica es que no existe una sola interpretación del texto. Parece toda una contradicción a lo que yo dije, ¿no? De que me adhiero en un alto porcentaje a la interpretación univocista, ¿no? Pero ahí va el asunto del equilibrio. La hermenéutica analógica propone de que se debe analizar todas esas interpretaciones posibles, comparada con la más posible, vamos a decirlo así, la que debe ser. Y para mí, como intérprete, la que debe ser es la que concuerda con la interpretación apostólica. Y ese es todo un asunto bastante complicado, largo de hacerlo y todo, y yo siempre lo digo, un desafío que nosotros tenemos por delante. Entonces, esa interpretación va a ser la que va a dirigir, va a gobernar, por decirlo así, va a venir a equilibrar a las otras interpretaciones. Esta puede ser posible, pero no tan posible como esta. La otra puede ser posible, pero no tan posible como la que debe ser, ¿verdad? Ahí está también el equilibrio, entre otras cosas que se deben mencionar, ¿no? Yo no sé si te aportó eso. Ahora, no oí muy bien tu otra pregunta, ¿no? Porque tuve ese concierto, ¿no? Sí, ahorita lo comento. Lo voy a repetir de alguna manera lo que dijo Carlos. Pero antes de esa, dos cuestiones. Uno, tenemos aquí saludos de nuestra hermana Gloria, que está en cama, la abuelita Gloria. Dice saludos al profesor Reyes desde Tapachula, Chiapas. Y desde su cama delicada de salud está escuchando y viendo esta transmisión. Cuando hablas así de la más posible con la tradición apostólica, me recuerda a la crítica textual, ¿no? Ese análisis hay que tener
criterios, reglas, y ya nos estás diciendo una de esas reglas principales. Primero, la comparación, lo que implicaría un análisis de todas las interpretaciones de la cuestión, y de allí ver la más plausible con la tradición de la Iglesia apostólica y no con la más posible con mi tradición denominacional. Exactamente. No, porque ese es el problema muchas veces, que queremos concordar con nuestra denominación y no con la apostólica. Ok, la pregunta complementaria que hacía Carlos, Carlos Alec, era el rol del Espíritu Santo. El rol del Espíritu Santo, obviamente, ¿no? El Espíritu Santo no estuvo solo presente con los apóstoles, no solo los guió a ellos, Él está presente también en la iglesia, ¿no? En la verdadera iglesia, ¿no? Y nosotros como intérpretes debemos tener, digamos, esa conciencia a la hora de acercarnos a la interpretación del texto, ¿no? Ella me va a dirigir a la interpretación, el Espíritu Santo me va a dirigir a la interpretación que está relacionada con la fe y la teología de la Iglesia apostólica, ¿no? Y yo debo de pedir su auxilio, pedir su revelación, porque Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? Él les recordará todo aquello que yo les he enseñado, ¿no? Él siempre está presente, ha estado presente también con la interpretación de los padres de la iglesia. Y Él está presente para iluminarnos y mantenernos en esa interpretación, dirigirnos y mantenernos en esa interpretación, ¿no? Sí, muy bien. Bueno. Y perdón un ratito. Y ahí entra la ética hermenéutica. La fe, la hermenéutica de la fe. Muy bien, porque nosotros como cristianos evangélicos, digo nosotros porque la mayoría de los alumnos de la Academia Bíblica son cristianos evangélicos, creemos en la inspiración de las Escrituras, por un lado, y por otro lado creemos que la Biblia tiene un origen divino porque el Espíritu Santo es el que lo inspiró. Y la misión del Espíritu Santo es la iluminación del Espíritu Santo al creyente mientras lee y recuerda las palabras de Jesús y por tanto toda la Biblia. Entonces sí hay un rol protagónico del Espíritu Santo, pero el problema radica en que se supone que todos los cristianos, especialmente los que están interpretando, tienen el Espíritu Santo. No, se supone. O el problema está en que esas personas no se dejan guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo debe tener la interpretación original, ya que es el autor, o el problema está en que el Espíritu Santo quiere variedad, variedad de interpretaciones. No quiero juzgar a los intérpretes, nosotros mismos somos intérpretes, ¿no? Pero ¿por qué estos hombres que dicen ser cristianos y tienen al Espíritu Santo sacan interpretaciones antagónicas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? El micrófono. Ok. Mientras va ahí solucionando alguna cuestión nuestro autor, gracias por lo que están viendo. Ahorita leo las tres preguntas que tenemos. Tres preguntas más que tenemos aquí, pero quiero escuchar su opinión acerca de mi último comentario. El micrófono, por favor. Sí, lo que acabas de mencionar es un problema en realidad entre nosotros los protestantes, ¿no? Porque muchas veces hablamos del rol del Espíritu Santo, no solamente en la interpretación del texto, sino en la vida misma personal. Pero pero esa habladuría es romántica, ¿no? Nada experiencial, nada aplicado a la propia experiencia, ¿no? Y con el simple hecho de decir, bueno, es que el Espíritu Santo me va a enseñar, yo no me voy a preparar
sobre lo que yo tengo que exponer, no sobre el texto, sino que voy a permitir que el Espíritu Santo no me ilumine, ¿no? Y Él va a hablar por mí, sí, ciertamente, ¿no? Pero la vida de piedad no está peleada con la preparación, ¿no? Que yo debo tener, preparación previa que yo debo tener, que debo ser cuidadoso en la lectura de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo lo voy a interpretar? Cuidadoso, ¿no? En que el Espíritu Santo me va a guiar y debe guiarme. Yo debo hacerlo intencionalmente con la interpretación apostólica. Y ese es todo un tema complicado, ¿verdad? Complicado, difícil para nosotros que estamos acostumbrados a esta hermenéutica inquisidora, ¿no? Y a la iluminación personal, a la interpretación privada de las escrituras, a la interpretación personal o privada de las escrituras, ¿no? Ese es un problema bastante serio, eso es un desafío que debe ser real en todos nosotros como intérpretes. Muy bien. Tenemos aquí la pregunta de Arnoldo Cárdenas. Él fue estudiante de la academia, pero también es profesor de un seminario. Dice, ¿en qué beneficia o qué aporte hace la hermenéutica analógica a la hermenéutica clásica? Ya. Sí, hace muchísimo aporte, ya habíamos dicho, ¿no? En que muchas veces a la hermenéutica univocista es bastante rígida y bastante equivocada en la interpretación del texto, ¿verdad? Por eso hablo yo que en la hermenéutica debemos de estar dispuestos a reaprender, pero a reaprender lo correcto, lo que debe ser, y lo correcto es lo que la Iglesia Apostólica enseñó, predicó, y ese es nuestro desafío como intérpretes, ¿no? Aporta en eso, ¿verdad? Y aporta también el hecho de que pueden haber otras interpretaciones muy posible que las debo tomar en cuenta, pero ahí entra otra vez el equilibrio y la inteligencia y la iluminación del Espíritu Santo, que yo debo estar consciente de que la interpretación que es válida, la que valida las otras, es en realidad la que debe ser la interpretación, la lectura, la teología de la Iglesia Apostólica. Una forma de comentario, más es un comentario que una pregunta. Eloy Álvarez es peruano, estudia teología, dice, la hermenéutica de los padres es más rastreable a través de la lex orandi y lex credendi. No hay un sistema teórico, cuanto sí una forma de vivir la fe. De allí es que los concilios tomarán el fundamento de los credos. Ahora, es distinguible que en Oriente se siguiera más una hermenéutica alegórica, mientras que en Occidente una de carácter más literal. Previamente están en cada ámbito sus antecedentes culturales. Interesante diálogo. Bueno, sí, es un comentario para decir que quizá en las iglesias de Oriente predomina una interpretación alegórica y en Occidente una interpretación más literal, pero por su trasfondo cultural. Por su trasfondo cultural, y no hay que olvidar que la iglesia, Tengo prisa yo. hermano, estoy ocupado aquí. Lo siento. Yo digo una hora y yo ya Ok, vamos a terminar en 10 minutos. Permíteme un ratito. Okay. Discúlpame. Listo. Mientras aquí se soluciona una cuestión con nuestro autor, quiero felicitar pues a las personas que nos están viendo aquí en Facebook, gracias, y los que están en Zoom también. Vamos a responder también otras preguntas. Ya estaba nuestro hermano George hablando del trasfondo. No, gracias Eloy porque nos das este comentario de que tiene que ver con su trasfondo cultural. Ciertamente
todo tiene que ver con el contexto. Y ahorita mismo, ¿por qué se hablaba de una sola interpretación válida? Es porque en el racionalismo eso es lo que predomina, ¿verdad? No solamente para la teología, sino para todo, se buscaba la razón pura. Y de allí que en la hermenéutica se ha buscado que hay un solo punto, la correcta. Pero luego vinieron otros filósofos como Derrida, Ricoeur, Gadamer y otros filósofos en su tiempo que con la llegada del relativismo, postmodernismo, perdón, allí entran nuevos aportes para la interpretación y eso nuevamente afecta por su cuestión cultural. Ahora sí, George, te dejo. Ahora sí estamos aquí. Disculpas, por favor. Entonces, hablabas acerca del contexto, que te quedaste ahí, que todo tiene que ver con los contextos en los que viven los intérpretes. Mencionabas ese asunto. Bueno, o si no, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Ya? Sí. Okay. Claudio, chileno, dice, la interpretación dogmática nace desde una idea preconcebida. ¿Cómo podemos saber que esta interpretación o hermenéutica dogmática puede obedecer a los parámetros de los concilios o sínodos que han estado presentes? ¿Puede concebirse una interpretación univocista basándose únicamente en una exégesis estricta del texto bíblico y llegar a los mismos estándares de la ortodoxia? ¿Hace falta una inspiración o revelación? Pues no creo que haga falta, ¿no? Ciertamente la interpretación ortodoxa es univocista, ¿no? Y así debe ser, ¿no? ¿Por qué? Yo estoy más seguro con esa interpretación porque es la que concuerda con la enseñanza apostólica, ¿no? Incluso hasta, digamos, en una hermenéutica analógica como la que acabé de mencionar, ¿no? Ese equilibrio y que hay otras interpretaciones, no van a gobernar las otras interpretaciones, sino la que debe ser, ¿no? La de la Iglesia Apostólica. Creo que esa interpretación es la que debe gobernarnos a nosotros, ¿verdad? Claro que en la hermenéutica secular no se habla de eso, en la hermenéutica analógica no se habla de tal cosa, ¿verdad? Porque no hay, digamos, un sentimiento claro, una preocupación clara, segura de cuál es la interpretación la que debe gobernar, ¿no? Porque ahí todo es posible prácticamente, ¿no? Muy bien. Tenemos otro comentario, solamente comentario. Dice, es muy plausible que el espíritu quiera esa diversidad, la diversidad de opiniones o de interpretación, dada la misma diversidad de la naturaleza y culturas humanas, con toda su carga histórica y contextual. Además, no sería muy adecuado el solo remitirse a la hermenéutica de los padres, siempre y cuando al leerlos a ellos vemos que están condicionados a sus propios momentos históricos. Si vamos a apegarnos a ellos, aún tendríamos que aceptar ciertas estructuras sociales y limitaciones condicionadas por su propia realidad. De hecho, los padres contemplan que la diversidad sí cabe y que cada realidad es tanto un punto de llegada como un punto de partida. Sí, precisamente lo mencioné, ¿no? Antes, casi al principio, ¿no? De que nosotros, la mayoría de nosotros, como protestantes, intérpretes, tenemos ciertas preconcepciones no tan justas, ¿no? De los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque a todos los metemos en el mismo saco, ¿no? Incluso a Orígenes, muchas veces ya lo dije, ¿no? Creemos que es el representante de los padres de la iglesia, su teología, su pensamiento, su crítica, es la que debe gobernar y no es así. Yo creo que nosotros debemos leer más cuidadosamente y más profusamente sobre estos padres de la iglesia, ¿no? Porque ellos son los que han conservado esa tradición
la han conservado con mucho celo, con mucha seguridad, con mucho tacto, esta tradición, ¿no? La interpretación del texto y lo que no está interpretado en el texto, que ayuda de una u otra manera a la lectura, a la comprensión, a la interpretación del texto escrito. Creo que debemos trabajar eso nosotros como creyentes protestantes. Debemos tener mucho cuidado en eso y trabajar más, leer más sobre la teología de los padres de la iglesia y en quienes debemos confiar y en quienes no tanto, de ellos, ¿no? Me refiero. Muy bien. No sé si Carlos Alex tiene otra pregunta, porque le veo levantado la mano, o no. No, se quedó así, no sé qué pasó, pero, bueno, aprovechando, bueno, a lo mejor con un punto que tomó ahí, ¿qué diferencia se encuentra entre, mencionaba, ¿no? El fundamentalismo y el ser conservador, ¿no? O sea, tal vez, digamos, para el público que nos está escuchando, ¿no? ¿Cómo podríamos definir cada una de estas dos, como ser fundamentalista y ser conservador? ¿Qué caracteriza el ser conservador? Sí, también creo que debemos de trabajar mucho nosotros sobre la diferencia entre ser fundamentalista y ser conservador. El fundamentalista, hablo del fundamentalismo contemporáneo, ¿no? Después de los padres de la iglesia. Defiende muchas veces algo que es indefendible. En este caso, interpretaciones que son más denominacionales que apostólicas. El fundamentalismo es, digamos, creo que tiene que trabajar más en asuntos de lectura, ¿no? De leer más antes de defender cierta interpretación, ciertas propuestas. En cambio, el conservador, desde mi punto de vista, es aquel que está orientado, digamos, a la lectura, que conoce, maneja ciertas teorías y puede discernir con la iluminación del Espíritu Santo, con su ética hermenéutica, con su hermenéutica de fe, lo que es aplicable o no al texto sagrado, ¿verdad? Es una persona que se mueve en diferentes campos, pero críticamente, no acríticamente, no se enamora fácilmente de teorías, de hermenéuticas, de propuestas, las oye, las lee, pero las analiza cuidadosamente, y para tener un criterio, un análisis, claro que hay que leer bastante, ¿no? Y leer la tradición apostólica. Esa es otra cosa, que nosotros tenemos un vacío en eso. Por eso hablábamos, ¿no? De que debemos de conocer más a los padres de la iglesia. Muy bien. Vamos a, ya estando ya a la parte final, algunas cuestiones que el libro que estamos hablando hoy, de hermenéutica bíblica analógica, es un marco teórico. ¿Okay? Hay que plantear que es un marco teórico. Y aquí el autor ya dijo que debemos conocer las teorías interpretativas, las cuestiones epistemológicas. Y este es un punto de partida, pero no parte de la nada, sino parte de la historia y ve que realmente el texto ha sufrido estragos, ya sea por un lado o por otro lado, más por el otro lado, que ya se habló al principio, de estos relativismos en la lectura del texto, pero hay que buscar ese sano equilibrio y buscar lo más posible la interpretación que se acerque a lo que la iglesia creía y defendía en los primeros siglos, la iglesia apostólica. Entonces, les animamos a adquirir el libro. Ya ven el link que
de Amazon o el link de cualquier editorial que ustedes puedan comprar este libro, pero dirán, falta. Ya anunció algo aquí el autor, que un acercamiento, bueno, un ejercicio de aplicación va a salir publicado quizá el próximo año en forma de artículo, que es un ejercicio de contextualización. Claro, mencionaste la sorpresa. ¿Por qué era la sorpresa? La sorpresa en honor a quién. Claro, pero no dijiste realmente el nombre exacto. Pero este artículo va a ser publicado por la revista Kairos. Es la revista oficial del Seminario Teológico Centroamericano, que de vez en cuando salen ediciones especiales, como por ejemplo, esta edición especial aquí, que fue en honor de don Gary Williams, ¿no? Y anteriormente salió en honor de doctor Núñez, una edición de Teología Latinoamericana, y también ahí aportó el autor, aquí también aportó con un artículo para esta revista. Es una revista académica, bastante académica, y en el nuevo libro, revista que saldrá en honor de uno de los teólogos respetados en el CETEC actualmente, va a salir este ejercicio. ¿Puedes hablarnos un poquito más de este ejercicio de aplicación de la hermenéutica analógica? Sí, lo mencioné, no. El libro es Eclesiastés, ya me acordé, donde he aplicado de una manera somera, no tan profunda. Recordemos que la hermenéutica analógica está en proceso de estudio, ¿no? No lo ha dicho todo, no es perfecta, pero ahí está un intento, ¿no? Es una exégesis, ¿no? Que he realizado y que espero no salga en ese homenaje al doctor Núñez, ¿no? El próximo año. Ok. Yo estoy un poquito confundido ahí, pero eso es aparte no es parte porque el doctor Núñez este año hizo sus 100 años de nacimiento, ¿no? 100 años de nacimiento. Va a salir quizá un libro en su honor por los más de 100 años de nacimiento, y eso está bien. Lo último, ¿qué proyecto viene qué proyecto tuyo viene como para complementar el trabajo teórico que nos presentas hoy? Bueno, tengo varios proyectos, ¿no? De exégesis analógica. Y otro de hermenéutica que ya lo mencioné, ¿no? Sobre la contextualización de las Sagradas Escrituras, ¿no? De un texto en particular. Esos son algunos de los proyectos que tengo, ¿no? Que toman mucho tiempo, ¿no? Por la falta de bibliografía, porque hay que invertir también demasiado tiempo, ¿no? Y uno a veces no lo tiene. Pero ahí están algunos de esos proyectos. Entonces, a ver, hay que esperar que el Señor te provea de salud, te provea de los recursos bibliográficos que se requieren, y para eso, pues, forzosamente mínimo hay que estar cerca de una buena biblioteca, y luego, pues, los libros, ¿no? Que se puedan tener a la disposición, o viajes académicos, ¿no? No necesariamente un año sabático, lo cual sería un lujo tenerlo, un año sabático para hacer una investigación en una biblioteca grande, pero lo poco que se pueda tener, o sea, de tiempo, se puede aprovechar también en la investigación, ¿no? Que te dé sabiduría, porque aplicar estas cuestiones teóricas requiere muchísimo análisis y autoevaluación para no caer en abusos que mencionaste al principio.
Entonces, ese es nuestro deseo, de que puedas tener salud, tiempo, recursos y sabiduría para avanzar. Y que pronto podamos ver alguna obra que se ponga en práctica, ¿no? Que sea como no un manual de paso 1, paso 2, paso 3 necesariamente, sería excelente, pero por lo menos un ejemplo que podamos seguir. Y como es algo innovador, como lo fue hace años la lectura de la Biblia desde el análisis lingüístico o desde el análisis literario, desde la intertextualidad o desde el análisis, bueno, análisis del discurso, que es otro acercamiento, o últimamente Nelson Morales habla de la teoría de relevancia, y se están haciendo tesis bíblicas relacionadas con esto. Pronto puedan haber investigaciones que apliquen la hermenéutica analógica en tesis, monografías, ensayos. Entonces, eso podría ser nuestro deseo. Sí, tenemos a ver si nuestra estudiante de teología bíblica aplica eso, aplica la hermenéutica analógica en su tesis relacionada con la migración. No sé si tengas algunas palabras finales. No, agradecerte muchísimo a ti, a los que estuvieron presentes o están presentes todavía, por su presencia, por su aporte, por sus preguntas, ¿no? En realidad fue un conversatorio muy agradable, ¿no? Muy agradable, beneficioso, yo creo, para todos. Y muchísimas gracias a ti, Abner, por hacer realidad, digamos, este evento.